Bueno, buenas noches. Nuevamente vamos a iniciar la clase de este día. Estamos viendo en la clase anterior la nulidad, ¿verdad? La nulidad absoluta, la nulidad relativa. Vamos a continuar con esa temática en esta clase. Vamos a terminar de desarrollar el tema de las nulidades. La otra semana van a exponer ustedes, ¿verdad? Así que les voy a habilitar para que suban el trabajo desde el día lunes hasta el martes a las 5 de la tarde. ¿no? Van a tener suficiente tiempo para que lo puedan subir. Y las exposiciones comienzan el martes y terminan el jueves. Y la siguiente semana, el siguiente martes, sería ya el último parcial. Así que espero, pues, les deseo suerte, que salgan bien en esa actividad. Y los que van a ir al seminario, pues ahí me dicen, ¿no? para verificar. ¿no? Tendrían que enviarme un reporte y lo tendrían que hacer al correo. Al correo me lo tendrían que enviar. Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Ven la presentación? Pregunto, Sí, ¿ven la presentación? se ¿Se mira. ve? Sí. Vale. Gracias. Vale, entonces hablamos de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa. Habíamos dicho que en el caso de la nulidad relativa, esta se produce en relación o en consideración a las personas que participan en la relación contractual y que por eso tiene un carácter subjetivo. Entonces, está establecido en interés particular. Y esta nulidad es menos grave que la nulidad absoluta. Y que en el Código Civil se le denomina rescisión, aunque el Código les decía también que a veces no hace distinción entre los tipos de, solo dice nulidad. Y en muchas veces rescisión. Cuando habla de rescisión, estamos hablando de nulidad relativa. También le habíamos dicho que la regla general en nuestro código es la nulidad relativa. La excepción es la nulidad absoluta. Y la nulidad es un vicio de tal gravedad que no puede subsanarse. Pero si hablamos de una prescripción, la nulidad absoluta se subsana transcurrido 30 años y la relativa transcurrido 4 años. Hablábamos de las causales de nulidad, decíamos que el error sustancial, la fuerza, el dolo principal o inductivo. Y que para que pueda causar nulidad tiene que haber sido obra de otro contratante y que el motivo determinante que ha inducido a contratar es el acto que produce la nulidad. Luego hablamos de la lesión, el perjuicio pecuniario que experimenta una persona a consecuencia de un acto jurídico. Y también habíamos mencionado los actos de los relativamente incapaces. Los menores adultos no habilitados de edad también producen nulidad. Y el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley. Entonces, bueno,
La característica de la nulidad relativa es que se produce en relación a la calidad de las personas que intervienen en el acto o contrato. Esa es la característica. La nulidad absoluta se produce en relación al acto material en sí, ¿verdad? Y la relativa en relación a la calidad o requisitos de las personas que intervienen en la relación contractual. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar la nulidad relativa? Bueno, solo la puede solicitar la persona en cuyo favor se ha establecido, sus herederos o cesionarios. Así lo establece el artículo 1554. Lo vamos a buscar acá. El artículo 1554 del Código Civil. 1554. Artículo 1554. La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez, sino a pedimento de parte, ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios, y puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Entonces, ¿quién la puede solicitar? La persona que ha sufrido el perjuicio. Es decir, la persona en cuyo favor se ha establecido la nulidad. Bueno, sufrió el perjuicio, entonces hizo el trámite judicial para que se declarara la nulidad relativa y se declaró a su favor, ¿verdad? Entonces solo puede solicitarla a la persona en cuyo favor se ha establecido, sus herederos o cesionarios. Solo esta persona puede solicitar la nulidad. Aquí tenemos un ejemplo. Si contrata a un mayor con un menor, solo el incapaz podrá solicitarla. En un contrato entre Pedro y Juan, si este último es víctima de error, solo él podrá solicitarla. O sea, solo puede solicitarla la persona que ha sufrido el perjuicio. Esta persona es la única habilitada para solicitarla y así lo establece el artículo 1554. No puede solicitarla el Ministerio Público en el solo interés de la ley. La nulidad relativa no puede declararse de oficio, como es otra diferencia con la nulidad absoluta, que la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio de vistas por el juez, ¿verdad? Con solo la lectura del expediente puede verificar y puede declararla de oficio. Obviamente que siempre media una petición de parte, porque la nulidad, para que sea declarada, tiene que ser judicializada, ¿verdad? O sea, tiene que llevarse un proceso judicial y solo se declara por la vía judicial. Pero el juez, ya cuando tiene conocimiento del caso, puede declararle de oficio en el caso de la nulidad absoluta. Pero en el caso de la nulidad relativa no se puede declarar de oficio. Es una diferencia con la nulidad absoluta. La otra diferencia es que puede sanearse por el lapso del tiempo o por la ratificación de las partes. En el caso de la nulidad absoluta, se puede sanear por el lapso de tiempo transcurrido 30 años. En la relativa son 4 años. Y no puede subsanarse por la ratificación de las partes, porque cualquiera de las partes o un tercero puede solicitarla. Y en caso de la nulidad relativa, sí puede sanearse por la ratificación de las partes. Ahí tenemos otra diferencia entre ambas nulidades.
la nulidad absoluta es un vicio muy grave y la nulidad relativa es menos grave. El saneamiento de la nulidad relativa. Entonces decíamos que aquí tenemos otra diferencia, ¿verdad? Esta se sanea por el lapso de 4 años. Prescribe en 4 años. Así lo establece el artículo 1562 del Código. Vamos a buscar por acá. Artículo 1562. El plazo para pedir la rescisión durará 4 años. Acuérdense que el Código indistintamente habla de nulidad relativa, rescisión. Entonces, el plazo para pedir la rescisión durará 4 años. Después le prescribe el derecho a la persona. Y esa es una prescripción especial de aquellas a que se refiere el 2263. Vamos a ver, el 2263. Artículo 2263. Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos se mencionan en los títulos respectivos y corren también contra toda persona, salvo que expresamente se establezca otra regla. Eso dispone ese artículo 2263. Entonces, decimos que esta nulidad, la nulidad relativa, se sanea por el transcurso de 4 años. Sé que para solicitarla, porque se tiene que solicitar por la vía judicial, debe hacerlo en el plazo de 4 años. De lo contrario, le prescribe el derecho. Y es una prescripción de corto plazo. Yo les decía que la prescripción en este caso es extintiva. Tenemos 2 tipos de prescripción, la adquisitiva y la extintiva. La prescripción adquisitiva es la forma o es el modo de adquirir los bienes por el mero transcurso del tiempo, por la inacción del dueño de las cosas. Y la prescripción extintiva es el modo de extinguir los derechos por la inactividad de la persona interesada. Entonces, aquí estamos hablando de una prescripción extintiva. ¿Desde cuándo se contará este plazo de 4 años? Lo establece el mismo artículo 1562. 1562. Por acá. Este cuadrienio se contará en el caso de violencia desde el día en que ésta hubiere cesado. En el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuadrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad. A las personas jurídicas se les duplicará el cuadrienio y se contará desde la fecha del acto o contrato, todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieran designado otro plazo. Vaya, entonces aquí establece la regla, la disposición. ¿Desde cuándo se contará este plazo de 4 años? En caso de fuerza, desde que se haya cesado la fuerza. En caso de error o dolo, desde que se celebró el acto o contrato. Y en caso de una incapacidad, desde que haya cesado esta. A partir de ese momento se comienza a computar el plazo de los 4 años.
y la persona interesada o que ha sufrido el vicio de nulidad, ¿verdad?, tiene 4 años para ejercer su acción judicial. De lo contrario, se subsana, se subsana. En el caso de las personas jurídicas, como leímos en el mismo artículo 1562, el plazo para el sanamiento de la nulidad relativa es de 8 años. Se duplica ese plazo. ¿Y desde cuándo se cuenta? Desde que se celebra el contrato. Acuérdense que las personas jurídicas nacen a la vida jurídica, valga la redundancia, mediante una escritura pública. Esa es la partida de constitución. Las personas naturales es la partida de nacimiento. Y en el caso de las sociedades es la escritura de constitución. Entonces, la acción de nulidad prescribe transcurrido 8 años, contado desde la fecha de celebración del contrato, cuando hablamos de personas jurídicas. Y así está establecido en el artículo que hemos leído, el 1562, en el inciso primero, segundo, en el cuarto inciso, a las personas jurídicas se les duplicará el cuadrenio y se contará desde la fecha del acto o contrato. Entonces vemos una regla especial en cuanto al saneamiento de la nulidad en el caso de las personas jurídicas. Es el doble del plazo que el que tienen las personas naturales, que es de 4 años. Ahora les decía que la nulidad absoluta no se puede ratificar, no puede ser ratificada. Sin embargo, por las partes. Sin embargo, la nulidad relativa sí se puede ratificar. Ahora bien, la ratificación es un acto unilateral de cada una de las partes. Entonces, cuando la ratifican, puede ser expresa y puede ser tácita. Y la ratificación, si es tácita, básicamente la persona cumple el contrato a pesar de la nulidad. Y bueno, sencillamente renuncia a la acción de nulidad. Eso es lo que sucede en la realidad. Porque si a conocimiento de la persona se produce la nulidad relativa y no hace nada, y sin embargo cumple las obligaciones establecidas en el contrato, tácitamente lo está ratificando. O puede ser que ambas partes, a pesar del vicio que hayan detectado, decidan continuar con la relación contractual. Entonces, la ratificación de la nulidad no viene a ser, en definitiva, otra cosa que la renuncia a la acción de nulidad. Es un acto unilateral que emana de la voluntad de la persona que ratifica el contrato. Esta persona, pudiendo solicitar la nulidad, al renunciar a ella, está ratificando el contrato. Pero como les digo, este vicio es subsanable. El vicio de nulidad relativa es subsanable. Cosa diferente es el vicio de la nulidad absoluta, que no puede ser subsanable. Y el plazo de prescripción de la absoluta, como habíamos dicho, es de 30 años. En el caso de la nulidad relativa, el plazo de caducidad es de prescripción, perdón, de prescripción es de 4 años. En el caso de la nulidad relativa, pero tiene una regla especial para el caso de las personas jurídicas, que se duplica el plazo de la prescripción a 8 años. Entonces, como decíamos, la ratificación
puede ser expresa o tácita. Expresa es cuando la persona lo hace en términos formales y explícitos. Lo hace por medio de un escrito, una nota dirigida al tribunal, ¿verdad? Y la tácita es cuando sencillamente ejecuta el contrato a pesar de la nulidad. Consiste en la ejecución voluntaria de las obligaciones que emanan del contrato. Ejemplo, ¿puede la persona solicitar la nulidad? No lo hace, sino que cumple la obligación. Ahora bien, es importante mencionar también que la ratificación debe darse antes de que sea declarada judicialmente la nulidad. Porque cuando se declara por la vía judicial, ya no puede ser ratificada. Eso es importante mencionarlo y es aplicable a los dos tipos de nulidad, a la relativa y a la absoluta. Y así lo establece, bueno, el 1564 habla de la nulidad relativa, que puede ser expresa o tácita. Vaya, ahí está el artículo 1564. Alguien que me haga el favor de leerlo. ¿Quién lo lee? Buenas tardes, yo soy Leoni. Hágame el favor. Artículo 1564. La ratificación necesaria para sanear la nulidad cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio puede ser expresa o tácita. Vaya, si ustedes observan, solo habla de nulidad. Habla de nulidad, ¿verdad? Pero, como les decía, el código identifica la nulidad relativa como rescisión en algunos casos. En otros casos solo menciona nulidad. En otros nulidad relativa y a veces dice nulidad absoluta. Pero sabemos que la ratificación no es aplicable en el caso de la nulidad absoluta. Entonces, este artículo 1564 hace referencia a la nulidad relativa. Hace referencia a la nulidad relativa. Entonces decíamos que para que proceda la ratificación debe efectuarse antes de que se declare por la vía judicial la nulidad. Porque una vez que se declara por la vía judicial la nulidad, los efectos son los mismos, ya sea que se trate de nulidad absoluta o relativa. Y entonces ya no es posible la ratificación, ¿no?, del vicio que se ha producido. Bueno, para que la nulidad pueda ser ratificada, estamos hablando de la nulidad relativa, se debe llenar dos requisitos que están establecidos en los artículos 1567 y 1568. Primero, debe efectuarse por la persona que tenga derecho a solicitarla. Quien la puede pedir es la persona que ha sido afectada en forma directa por el vicio. Entonces, esta misma persona puede también ratificarla. La razón es porque si la ratificación no es más que la renuncia de nulidad, lógico que emana de la persona que tiene este derecho. Acuérdense que la nulidad es particular, ¿verdad? Es decir, solo la puede solicitar la persona afectada y en el caso de la nulidad relativa también puede ratificarla esta misma persona a cuyo favor se puede declarar la nulidad. El otro requisito que señala el código para que se pueda ratificar la nulidad es que la persona que ratifica debe ser capaz de contratar. Debe tener capacidad, ¿no?,
para contratar. La razón es que la ratificación puede encerrar ciertos peligros. Es natural que se exija capacidad para contratar. Entonces, son dos requisitos que exige el Código Civil para la ratificación de la nulidad, sea en forma expresa o tácita. Uno es que la debe efectuar la persona que tiene el derecho de solicitarla. Y dos, es que esta persona debe de tener capacidad para contratar. Así lo establecen las disposiciones, el 1567 y el 1568. Vaya, alguien que me ayude a leer estos dos artículos, por favor. Ahí los tienen en pantalla. Ayúdale. Dice el 1567, ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas si no emanan de la parte o partes que tienen derecho de alegar la nulidad. Y el artículo 1568, no vale la ratificación expresa o tácita del que no es capaz de contratar. Vaya, entonces, en esas disposiciones legales se establecen los dos requisitos. Primero es que la puede ratificar, únicamente puede ser ratificada por la persona que tiene derecho de solicitarla. Y dos, esta persona además debe tener capacidad para contratar. Así lo dicen las dos disposiciones. El 1567, ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas si no emanan de la parte o partes que tienen derecho de alegar la nulidad. Y el artículo 1568, no vale la ratificación expresa o tácita del que no es capaz de contratar. Ahí vemos que ahí se establecen o se recogen los dos requisitos para poder ratificar la nulidad, ya sea en forma expresa o tácita, la nulidad relativa. Estamos hablando de nulidad relativa, la absoluta no puede ser ratificada. Además, se exige un tercer requisito que está establecido en el artículo 1565. En el caso de que se haga una renuncia expresa. Vamos a ver qué dice el 1565. Artículo 1565. Para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse con las solemnidades a que por ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica. Aquí está estableciendo una condición. Es decir, que si se trata de un contrato que la ley establece como solemnidad que se haga en escritura pública, entonces significa que para la ratificación, para que sea válida la ratificación expresa, será necesario que se haga también en escritura pública. Entonces, consiste en que la ratificación se haga con las mismas solemnidades del contrato primitivo que se ratifica. Ejemplo, si se trata de una compraventa de bienes raíces en la cual ha existido un error, la ratificación de esta nulidad también debe efectuarse por medio de una escritura pública. Compraventa de un bien inmueble. La ley como solemnidad exige que se debe elaborar en una escritura pública y se debe inscribir en el registro. Entonces, para que sea valedera una ratificación expresa por un acto de nulidad relativa, debe efectuarse también esa ratificación expresa por medio de escritura pública. Así está establecido en el artículo 1565 del Código Civil. Entonces ya vimos que la nulidad relativa se puede ratificar y esta se puede ratificar de forma expresa o de forma tácita. Y solamente puede ser ratificada por la persona que tiene derecho a pedirla.
Y cuando se trata de ratificación expresa, debe de cumplir la misma solemnidad del acto o contrato primitivo que se va a ratificar. Eso implica que se debe de elaborar en escritura pública esa ratificación expresa en caso que se trate de una compraventa, por ejemplo, de un bien inmueble, que la ley exige que debe hacerse en escritura pública. Ahora bien, decíamos que también la ratificación de las partes solo opera en el caso de la nulidad relativa. En el caso de la nulidad absoluta no aplica la ratificación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los efectos de la nulidad. En primer lugar, decíamos que la nulidad debe declararse judicialmente. Cuando hablamos de efectos de la nulidad, estamos hablando de cualquier tipo de nulidad, sea nulidad absoluta o sea nulidad relativa. Aunque el vicio de la nulidad absoluta es más grave y no se puede subsanar, salvo que transcurran 30 años, el efecto es el mismo que produce la nulidad relativa, una vez que se declara judicialmente. La nulidad relativa, decíamos que es la regla general. La excepción es la nulidad absoluta. Entonces, la nulidad relativa es un vicio de menor gravedad que se puede sanear por las partes y que prescribe un lapso menor de 4 años. Pero cuando se trata de sociedades o de personas jurídicas, aquí estamos hablando de personas jurídicas, cualquier persona jurídica, en esos casos prescriben 8 años. O sea, se sanea por el transcurso del tiempo de 8 años. Entonces, en ambos casos, cuando hablamos de nulidad, estamos diciendo que esta debe ser declarada judicialmente. Pero para que pueda ser declarada judicialmente, necesariamente debe de iniciar la acción judicial la persona afectada por el vicio o que tenga interés en que se declare judicialmente. Y entonces aquí, para que llegue a conocimiento del juez, porque es el juez el que la va a declarar judicialmente, siempre y cuando proceda. Y entonces, una vez que se declara judicialmente, tiene los mismos efectos. Los efectos de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa son exactamente iguales, pero para que produzcan sus efectos se requiere que se declaren judicialmente. Mientras la nulidad no ha sido declarada judicialmente, el acto nulo seguirá siendo considerado como válido. Si las partes, si ninguna de las partes, o si la persona o la parte que ha salido afectada por el vicio de nulidad no solicita por la vía judicial que se declare, el acto se considerará válido. Si se trata de nulidad relativa al transcurrir los 4 años, se subsana. En el caso de la nulidad absoluta, transcurrido 30 años, se subsana el vicio. Entonces, estamos hablando acá de que una vez que se ha declarado judicialmente, los efectos son los mismos. Pero también la nulidad relativa se puede sanear. Puede ser saneada, puede ser solicitada por las partes y bueno, puede ser, las partes pueden renunciar a ella. Básicamente al renunciar, lo que sucede es que se está
renunciando a la acción de solicitarla por la vía judicial. Pero en el caso de la nulidad absoluta, una parte la puede renunciar, pero es susceptible de que otra parte la solicita o un tercero que pueda salir afectado por la naturaleza, por la gravedad del vicio. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Pero aquí estamos hablando de efectos de la nulidad en términos generales, independientemente que se trate de nulidad absoluta y nulidad relativa. Pero vemos que una vez que se declara, los efectos son los mismos para ambos tipos de nulidad. ¿En qué consisten los efectos de la nulidad? Bueno, acá básicamente lo que sucede es que una vez que se declara judicialmente la nulidad, las cosas vuelven al estado en el cual se encontraban antes de que la nulidad haya sido declarada. Es decir, como que si nunca hubiese existido ese acto o ese contrato. Otra característica también es que produce efectos retroactivos. Porque cuando se declara judicialmente, resulta que se retrotrae hacia el pasado, porque el acto o contrato se considera como que si nunca existió. Y esto pasa en ambas nulidades, ¿verdad? Porque cuando ya se declara judicialmente. Y los efectos se producen respecto a las partes y con respecto a los terceros. Entonces, los efectos de la nulidad consisten en suponer que los actos o contratos no se han celebrado. Nunca existieron. Envolver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del acto, como si éste no hubiera existido. Entonces estamos hablando que sus efectos se retrotraen hacia el pasado, hacia el momento en que se celebró el acto o contrato, porque es declarada judicialmente posteriormente, ¿verdad? Posterior a que se celebró el acto por las partes. Entonces, una vez declarada la nulidad, produce efectos retroactivos. Los efectos se producen con respecto a las partes y con respecto a los terceros. Entonces, ese es el efecto principal que tiene la nulidad, ¿no? Que se retrotrae hacia el pasado y una vez que ha sido declarada, se considera que el acto o contrato nunca existió, nunca se celebró, precisamente porque se aplica en forma retroactiva. Efectos de la nulidad con respecto a las partes. Vamos a ver el artículo 1561. Vaya, alguien que me lo lea. Ahí está en pantalla el artículo 1561. El artículo 1561 dice, cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras. Vaya, miren, cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras. Que si se declara a favor de una persona, esta persona es la que va a salir beneficiaria en detrimento de los otros, ¿no? La nulidad que se declara en favor de una de las partes no aprovecha a las otras. Si el contrato se celebra entre Pedro, Juan y Diego y solo se ha declarado en favor de Diego, únicamente él aprovecha. Ajá, entonces, si se declaró la nulidad a favor de Diego en este caso, Pedro y Juan pierden, ¿verdad?
porque solamente afecta o es a favor de Diego. Entonces, también es necesario que se distingan el tipo de obligaciones que emanan del contrato, si éstas se cumplieron o no, ¿verdad? Si las obligaciones del contrato fueron cumplidas o no por las partes. Ahí hay una gran diferencia. Existe una gran diferencia porque si el contrato no se cumplió y se declara la nulidad, los efectos para las partes no van a ser directos. Es como que no se celebró nada. Sin embargo, si el contrato o las obligaciones emanadas del contrato ya se cumplieron, que es lo que normalmente sucede en la práctica, entonces va a aprovechar únicamente a la persona a favor de la cual se declaró la nulidad. Para estudiar claramente estos efectos hay que distinguir según que las obligaciones que emanan del contrato se hayan cumplido o no. Porque no es indiferente que las obligaciones se hayan cumplido o no, pero en ambos casos puede solicitarse la nulidad del contrato. Es decir, Quiere decir, ¿sí? Perdón, no sé si voy entendiendo mal. Quiere decir que en este caso el contrato no queda nulo, sino que únicamente queda nulo la parte del contratante en el que recae la nulidad. Así es. No, el contrato sí queda nulo si hay nulidad, porque acuérdense que la declara el juez en la vía judicial. Pero el efecto, es que aquí es el efecto del que estamos hablando. El efecto no tiene mayor incidencia si no se ha cumplido el contrato. El efecto entre las partes. Ahora, si ya se dio cumplimiento a la obligación contractual, entonces ahí vamos a ver a quién va a beneficiar. Va a beneficiar a la persona a cuyo favor se declaró la nulidad. Así sería. ¿Estamos? Muchas gracias. Vaya, entonces, veamos. Cuando se declara la nulidad de un contrato antes que se hayan cumplido las obligaciones que de él emanan, aquí estamos hablando del caso que usted preguntó, el efecto de esta declaración se traduce en la imposibilidad de exigir posteriormente el cumplimiento. Sí, porque no se han cumplido no se dio cumplimiento a las obligaciones. Que la nulidad se puede solicitar antes del cumplimiento de las obligaciones o posteriormente. Lo que sucede normalmente es cuando ya se están cumpliendo las obligaciones. Ahí es cuando se detectan los vicios de nulidad, pero puede suceder que las partes o alguna de las partes detecte un vicio de nulidad antes de que comience a darse la ejecución del contrato y interpone la acción de nulidad por la vía judicial y es declarada. En ese caso, pues ahí la ventaja que tiene es que como no se dio cumplimiento al contrato, tampoco habrán obligaciones exigibles para ninguna de las partes, ¿no? Ejemplo, caso de una compraventa que se anula por dolo de una de las partes, pero el vendedor no había entregado la cosa ni el comprador había pagado el precio, que son las obligaciones principales, ¿va? El vendedor debe entregar la cosa y el comprador debe efectuar el precio, debe pagar el precio de la cosa. Esa es la principal característica de la compraventa. Entonces, en virtud de la nulidad que se declara, no podría el comprador exigir al vendedor la entrega, ni el vendedor podría exigir al comprador el precio. Porque el contrato no, si bien es cierto, se perfeccionó, no se ejecutó. Entonces, el vendedor no entregó la cosa y consecuentemente el comprador no efectuó el pago.
Ahí no hay ninguna obligación que exigirle. El vendedor no le puede exigir al comprador la restitución, que le restituya el precio. Ni tampoco el comprador le puede exigir al vendedor que le entregue la cosa. Sencillamente porque no se ejecutó el acto contractual, no se cumplió. Entonces, en este caso, la nulidad vendría a ser una forma de extinguir las obligaciones, como lo contempla el artículo 1438, inciso segundo, número 7 del Código Civil, 1438, inciso segundo. Lo vamos a buscar por acá. Por cierto, el tema que van a dar el sábado es de las nulidades, pero en materia procesal. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista civil, ¿verdad? Sustantivo, punto de vista sustantivo. Acá es el título 14 de los modos de extinguir las obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo. El artículo 1438, nosotros vamos, la relación es inciso segundo, pero para contextualizar o ubicarlo, artículo 1438, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por cumplida. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte. Y ahí comienza a mencionar. Y la número 7, por la declaración de nulidad o por la rescisión. Aquí estamos hablando de una forma de extinguir la obligación, las obligaciones. Así lo establece el artículo 1438, inciso segundo, número 7 del Código Civil, que acabamos de leer. Entonces vemos que si no ha habido cumplimiento de las cláusulas contractuales, entonces ninguna de las partes, cuando hablamos ya de los efectos, el efecto entre las partes es nada, porque ninguna de las dos partes puede exigir a la otra que dé cumplimiento a las obligaciones que se emanaron como consecuencia de la aplicación del contrato. Y entonces, en el ejemplo que estamos poniendo, resulta que es una compraventa, el vendedor no entregó la cosa, ni el comprador efectuó o pagó el precio. Entonces, el comprador no puede exigir la cosa, ni el vendedor puede exigir el precio. Esa sería la consecuencia. Pero como les decía, lo normal es que cuando se solicita la nulidad, ya se ha ejecutado el contrato, ya se ha dado cumplimiento a las obligaciones. Y en el caso que estamos poniendo de ejemplo, el vendedor ha entregado la cosa y el comprador ha pagado el precio. Es lo más frecuente que se da. Y la parte que sufre el vicio de nulidad o que le afecta es la que acciona por la vía judicial, solicita la nulidad por la vía judicial. Entonces, pero el caso más frecuente se presenta cuando ya se han cumplido las obligaciones, cuando el vendedor ha entregado la cosa y el comprador ha pagado el precio. Y veamos qué dice el artículo 1557. Vamos a buscar por acá. Aquí está el 1557. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo. Ahí lo tienen en pantalla. El 1557 dice que la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada
da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o el contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. Perdón. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse, los contratantes, en virtud de ese pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies, o de su deterioro, o de los intereses y frutos y del abandono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión, de buena o mala fe, de las partes, todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. Vaya, gracias. Entonces vemos acá que si se declara la nulidad, el efecto principal es que se considera que nunca existió ese contrato. Es decir, que vuelven las cosas al estado inicial antes de la celebración del contrato. Y en ese sentido, pues existen efectos entre las partes, obligaciones. En el caso del ejemplo que estamos poniendo, el vendedor puede exigir que se le reintegre el precio y el comprador puede exigir, bueno, sí, el comprador puede exigir que se le devuelva el bien. Bueno, aquí estamos hablando de una compraventa. El vendedor le entrega el bien al comprador. El comprador le paga el precio. Le paga el precio. Entonces, el vendedor exige que se le devuelva el bien que entregó. Y el comprador exige que se le devuelva el precio de lo que pagó. Así sería, así sería. Entonces, de acuerdo al artículo 1557 del Código Civil, la nulidad judicialmente declarada da derecho a las partes para volver al mismo estado en que se encontraban antes de celebrar el contrato. Así, en la compraventa, una vez declarada nulidad, el comprador estaría obligado a devolver la cosa y el vendedor obligado a devolver el precio. Entonces, la nulidad sencillamente tiene el efecto de borrar todo lo que se ha hecho, el acto y sus efectos. Esa es la regla general. Es decir, que se aplica retroactivamente, se retrotrae hacia el pasado, como que si nunca existió el acto contrato. Y las cosas vuelven al estado inicial, antes de que se ejecutara la venta. Y el caso que estamos hablando de la compraventa, pues tiene derecho el vendedor a que se le devuelva el bien que entregó y el comprador tiene derecho a que se le devuelva lo que pagó. Ese es el efecto de la nulidad una vez que ha sido declarada judicialmente. Estamos hablando cuando ya fue declarada judicialmente. Pero la regla general, que las cosas vuelven al estado como se encontraban antes de que se pudiera dar la nulidad, la regla general es que el acto nunca existió. Vuelven las cosas a como se encontraban antes de que se celebrara el contrato. Esa es la regla general. Pero aquí tenemos dos excepciones. Son tres excepciones las que tenemos. Primera, la señala el artículo 1557, que ya lo leímos, el 1557. La nulidad pronunciada en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada da a las partes el derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido
el acto contrato nulo, sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. Sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. Se refiere al artículo 1339, cuando dice que no puede repetirse lo que se ha dado o pagado en razón de un objeto o causa ilícita a sabiendas. Aquí estamos hablando de una especie de sanción, ¿verdad? Para el contratante o los contratantes que celebraron el contrato a sabiendas que existía el vicio de nulidad. Vamos a buscar la disposición en 1339. 1339. Vaya, alguien que me lo lea, por favor. Ahí lo tienen en pantalla. El 1339, Lic. Sí, por favor. No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita, a menos que haya buena fe a menos que haya buena fe por parte del que hace la donación o pago. Si hubiera mala fe por ambas partes, lo donado o pagado se perderá a beneficio de la institución pública. De la instrucción pública. De la instrucción pública. Vaya, entonces, aquí estamos hablando el primer caso. Cuando las partes, a pesar de estar conscientes de la nulidad del acto, pues siguen ejecutando el acto, ejecutan el acto. Entonces, aquí estamos hablando de una especie de sanción para los contratantes, porque no puede repetirse lo que se ha dado o pagado. Esta es la primera excepción al caso, a la regla general, ¿verdad? El artículo 1557. Luego el segundo es cuando uno de los contratantes hubiera estado de buena fe. En este caso, de acuerdo al 1557, para liquidar las relaciones entre los contratantes se aplican las reglas de las prestaciones mutuas. Estamos hablando aquí de los el artículo 906 y siguiente. Aquí estamos hablando de buena fe. Que no, cuando una persona actúa de buena fe y que básicamente puede ser víctima del otro contratante. El 906, bueno, aquí son varias y siguientes, dice. Capítulo 4 de prestaciones mutuas, artículo 906. Si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo que el juez señalare. Y si la cosa fue secuestrada, pagará el actor al secuestro los gastos de custodia y conservación y tendrá derecho para que el poseedor de mala fe se lo reembolse. Vaya, entonces acá básicamente lo que estamos diciendo es que cuando uno de los contratantes actuó de buena fe, va a tener derecho a que se le restituya o se le subsane el vicio con base a las reglas establecidas en ese capítulo de los artículos 906 y siguientes. Entonces, de acuerdo con esas disposiciones, el poseedor de buena fe no está obligado a restituir los frutos. Esta obligación solo pesa sobre el poseedor de mala fe. Esa es una de las principales situaciones que se dan, ¿verdad? De manera que el poseedor de buena fe puede retener los frutos. De ahí que el acto produzca algunos efectos.
Acá en el artículo 745 se define lo que es la posesión. Lo vamos a buscar. 745. Ahí lo tenemos. El capítulo 1 de la posesión y sus diferentes calidades. Artículo 745. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de ser señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifica hacerlo. En ese caso estamos acá. El poseedor de buena fe no está obligado a restituir los frutos. Esta obligación solo pesa sobre el poseedor de mala fe. De manera que el poseedor de buena fe puede retener los frutos. Entonces, acá el que tiene la posesión de la cosa y esta cosa produce, si actuó de buena fe, no está obligado a restituir los frutos. Entonces, aquí también hablamos de lo que es la resolución y la nulidad, ¿no? La resolución, una vez pronunciada y de acuerdo con el artículo 1359, no se devuelven los frutos. En cambio, la nulidad hay que distinguir entre el poseedor de buena fe y el de mala fe. El que está de buena fe no tiene la obligación de devolverlo. El que está de mala fe debe devolverlo. Entonces, en el caso de la resolución, no se devuelven los frutos. No se devuelven los frutos. En el caso de cuando la cosa produce frutos, ¿no? Y cuando hablamos de frutos, no estamos hablando solamente de frutos naturales, ¿verdad? Puede hablar de intereses también, ¿verdad? Y en el caso de la nulidad, pues se hace la distinción entre si actuó de buena o mala fe. En el caso de la resolución, eso no importa. No se devuelven los frutos. Vamos a ver el 1359. Vamos a buscar por acá. Veamos. Verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo contrario. Eso es lo que regula este artículo 1359. Entonces, vemos que hay una gran diferencia entre lo que es la nulidad y la resolución, ¿verdad? En el caso de la nulidad se distingue entre si la persona actuó de buena o mala fe. Y en el caso de la resolución, eso no importa. No se devuelven los frutos. Luego tenemos la otra excepción, la del 1558, a la que se refiere la parte final del 1557. 1558, vamos a ver. 1557 primero. La parte final. Y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo. Este ya lo leímos. El 1558 dispone: si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. Se entenderá haberse hecho más rica en cuanto las cosas pagadas
o las adquiridas por medio de ellas le hubieran sido necesarias, o en cuanto a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas que no le hubieran sido necesarias subsistan y se quisiera retenerla. Entonces acá, en primer lugar, estamos hablando que si contrató con un incapaz y se declara la nulidad, la persona capaz, ¿verdad? O sea, el contratista que no es el incapaz, no tiene derecho a exigir que se le restituya lo dado o pagado en virtud del contrato. Esa es la primera parte. Si yo contrato con un incapaz, no tengo derecho a exigir la restitución de lo pagado en virtud del contrato. Esa es la primera parte. Y aquí se pone un ejemplo. Se compra a un menor una propiedad y el comprador, que es mayor de edad, paga $100. Si después se anula este contrato porque faltó autorización judicial, el contratante capaz no puede exigir la devolución de los $100. Es lo que establece este artículo 1558, inspirado en el deseo de proteger a los incapaces. Esta es la primera parte de esta regla, pero tiene una excepción. La misma disposición que leímos establece que, salvo que se compruebe que el menor de edad, bueno, no se hizo más rico, dice acá, sino en cuanto a probar haberse hecho más rica, con ello la persona incapaz. Aquí estamos hablando del enriquecimiento sin causa. Entonces, aquí sí se demuestra que el incapaz tuvo o se aprovechó en ventaja de esos $100 que estamos hablando. Entonces, hubo un enriquecimiento sin causa, entonces sí puede solicitar la devolución. Pero si el incapaz disipó los $100, los malgastó, ahí no hubo un enriquecimiento sin causa. Entonces no los puede pedir. El legislador se pone en el caso de que el incapaz se hubiera hecho más rico con el pago efectuado y entonces da derecho al otro contratante para pedir la restitución de lo dado o pagado y haciéndose cargo aquel de las dificultades que podrían presentarse en cuanto a determinar qué se entiende hacerse más rico, lo que expresamente establece el 1558 inciso segundo que acabamos de leer. Si el incapaz con los 100 de la compraventa canceló una hipoteca o alzó un embargo, tiene derecho a exigir la devolución porque tuvo un provecho. Pero si los 100 los disipó en menor, los disipó el menor de edad, no tendría este derecho el otro contratante. Entonces, un poco contradictorio, sí. Se aprovechó los $100 para pagar un crédito u otra situación que le favorecía. En ese caso, el mayor de edad sí tiene derecho a que se le devuelvan los $100. Pero si disipó el dinero, en ese caso no, ¿verdad? Y entonces, esta disposición constituye la aplicación más nítida del principio de enriquecimiento sin causa. El legislador consideró lógicamente que si el pago era necesario o útil al incapaz y no daba acción de repetición al otro contratante, había enriquecimiento sin causa de su parte. Entonces, esta es la otra excepción que está establecida, en la ley. El artículo 1559 dispone que la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros, salvo las excepciones legales. Ajá.
acción reivindicatoria. Vamos a ver el 1559. La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Entonces, ¿qué será eso de la acción reivindicatoria? Leamos el artículo 891, 92, 95 y 97. Lo vamos a buscar. 891, vamos a ver. 891. Vaya, vamos a ver. Es el título 11 de la reivindicación. Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Ahí lo tienen en pantalla. Artículo 891. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Ajá, entonces la acción de reivindicación básicamente es exigir la devolución de una cosa que es de mi propiedad, pero que no está en posesión mía, sino que de un tercero. Y luego el 892 dice, puede reivindicarse las cosas corporales, raíces, inmuebles. Y en el artículo 895 establece la acción reivindicatoria de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda de la cosa. Plena o nuda propiedad. La nuda propiedad se da cuando el usufructo, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la figura del usufructo? Que el que tiene la nuda propiedad es el dueño del bien, pero quien goza del usufructo es el que goza de la cosa, pero no puede disponer de ella, no la puede vender. Pero hace uso de la cosa y de los frutos que ésta produce. Entonces, esa es la reivindicación. También el 897. El 897, la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor. ¿Contra quién se puede reivindicar? Vaya, entonces, el artículo 1559 dispone que la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros, salvo excepciones legales. Entonces, la nulidad de un contrato repercute en terceras personas, ¿verdad? Que se puedan ver involucradas, ya sea porque son poseedores o tienen la posesión de un bien que no les pertenece. Y el por qué tiene el contratante en cuyo favor se declara la nulidad la acción reivindicatoria es porque es el mismo de la resolución, porque la nulidad una vez declarada produce efectos retroactivos y en virtud de la función de retroactividad de la nulidad se supone que el contratante nunca ha dejado de ser dueño y por lo tanto sigue siendo dueño y está desprovisto de la posesión. Es legal que tenga acción reivindicatoria. Entonces, estamos diciendo aquí que la nulidad tiene efecto retroactivo. Es como que cuando es declarada judicialmente, como que el acto nunca se dio. Entonces, el dueño del bien sigue siendo y puede entablar la acción de reivindicación en contra de un tercero. Pero aquí estamos hablando de dos acciones. Estamos hablando de la acción de nulidad y de la acción reivindicatoria, que son cosas diferentes. La acción de nulidad tiene que promoverse en contra de la persona, de la otra parte, el contratante, que cometió el vicio. Y la acción reivindicatoria se va a promover en contra del actual poseedor del bien, que no es el dueño. Entonces, y lo que se dice respecto del dominio también se aplica a la Constitución
de los otros derechos reales. Y aquí ponemos se ponen ejemplos. Si el comprador hipoteca el bien o lo da en usufructo o constituye una servidumbre y con posterioridad se declara nula su compra, a la persona en cuyo favor se declara la nulidad no le afecta la hipoteca, el usufructo o la servidumbre, porque fueron posteriores a la celebración del contrato. Como la nulidad se aplica hacia el pasado, al momento en que se celebró el acto o contrato, entonces las cosas vuelven a su estado anterior, ¿verdad? La nulidad afecta a los terceros poseedores independientemente de su buena o mala fe. En cambio, si hacemos una diferencia con la resolución, hay que distinguir, pues la resolución una vez declarada solo afecta a los terceros poseedores de mala fe. Así lo establecen los artículos 1361 y 1362. Los vamos a buscar acá. 1361 y 1362. Artículo 1361. Si el que debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria la enajena, o sea, la vende, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. Artículo 1362. Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición conste en el título respectivo inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, decíamos que en el caso de la nulidad, una vez que se declara, las cosas vuelven al estado anterior, ¿verdad? Como que si nunca existió el acto o contrato celebrado. Y una vez declarada, produce efectos entre las partes y respecto de terceros. Y aquí les decía yo que se están dando dos tipos de nulidad. La nulidad, dos tipos de acciones, ¿no?, que se promueven de forma independiente. La acción de nulidad, que la debe promover la persona que tiene derecho, porque ha sufrido el vicio de nulidad, y la acción reivindicatoria que se promueve en contra del poseedor del bien, que no es el dueño del bien. Entonces, pero de esta circunstancia no puede deducirse que un contratante podría dirigirse directamente contra el actual poseedor del inmueble, diciendo que el contrato que éste celebró con su vendedor era nulo y que por lo tanto pide la restitución del inmueble. Esto no es posible porque la acción de nulidad es personal, desde que emana de un contrato, y lógicamente esta acción personal debe dirigirse contra el otro contratante. La única persona contra la cual puede dirigirse, nunca contra el actual poseedor, porque ello equivaldría a darle carácter de acción real. Entonces, la acción de nulidad se promueve en contra del otro contratante, del contrato donde se produjo el vicio de nulidad. Y la pide la persona que fue afectada por esa nulidad, que es la que tiene derecho a solicitarlo. Pero por otra parte tenemos la acción reivindicatoria. Y esa es otra acción. Y una vez que se ha resuelto la nulidad, porque ya cuando se declara la nulidad, entonces se tiene que promover la acción reivindicatoria contra el actual poseedor del bien. Casos en que la nulidad no da acción contra terceros. Bueno, hablamos que la nulidad también se produce entre las partes y sus efectos afectan a las partes y a terceros, ¿no?
Pero esas reglas tienen excepciones, ¿verdad? Aquí tenemos dos excepciones. Entonces, cuando la nulidad se declara judicialmente, la regla general es que da acción reivindicatoria. Y la acción reivindicatoria se produce contra terceros, ¿no?, que poseen el bien o la cosa. Y el artículo 1559 establece, sin perjuicio de las excepciones legales. Así dice, este ya lo habíamos leído, el 1559. Vamos a ver, lo vamos a buscar por acá. ...159. Al final, ¿verdad? La nulidad judicialmente pronunciada de acción reivindicatoria contra terceros. Esta es la regla general. Terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales. Día de los difuntos, pues. ¿Alguien tiene encendido la cámara? El micrófono. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Bueno, gracias. Algunos casos en que la nulidad no da acción contra terceros son los siguientes. Más claro y de mayor aplicación se presenta cuando el tercero ha adquirido la cosa por prescripción adquisitiva. Les decía yo que la prescripción es un modo de adquirir los bienes, en el caso de la prescripción adquisitiva, por el mero transcurso del tiempo. Y el dueño no ejerció ningún tipo de acción. Ejemplo, Pedro vende a Juan una propiedad embargada. El embargo hace que el contrato sea nulo. Juan le vende a Diego. Van pasados 12 años y Pedro solicita la nulidad del contrato en contra de Juan. Puede hacerlo porque está dentro del plazo, pero es evidente que no hay acción reivindicatoria contra Diego porque este, que tuvo justo título y buena fe, adquirió por prescripción ordinaria. No hay acción contra tercero. Entonces, el efecto en este caso de la nulidad es entre las partes contratantes de Pedro y Juan. Pero en el caso de Diego, pasaron 12 años. Y en el artículo 2247 se establece que el plazo de la prescripción adquisitiva es de 10 años. Lo vamos a ver acá. 2247. Ahora bien, puede promover la acción de nulidad. ¿Por qué? Porque han pasado 12 años. ¿Cuánto es el tiempo que exige la ley para que, ¿cómo se llama? Aquí quiero ver. Aquí es. Para que se subsane la nulidad absoluta. ¿Cuántos años dijimos que eran? ¿Cuántos años? 30 años. 30 años, ¿verdad? Dice el artículo 2247, el tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de 3 años para los muebles y de 10 años para los bienes raíces. Entonces estamos hablando que aquí le vendió un bien inmueble, una propiedad. Ejerció la acción de nulidad en contra de Juan, ¿verdad? Eran los que celebraron el contrato primitivo. Pero acá no procede la acción reivindicatoria porque ya pasaron 12 años. Entonces no le pueden quitar el bien a Diego. Este es el primer caso. El otro caso es el contemplado en el 1303, que se refiere a la rescisión de la donación, manifestando que solo da acción contra terceros poseedores cuando se cumple con los requisitos que se señalaban. El 1303. Veamos el 1303. 1303. La resolución, rescisión y revocación, rescisión, aquí estamos, cuando hablamos de rescisión de nulidad relativa, de que hablan los artículos anteriores, no dará acción contra terceros poseedores.
ni para la extinción de las hipotecas, servidumbres u otros derechos constituidos sobre las cosas donadas, sino en los casos siguientes. Aquí ponen las excepciones, ¿verdad? Entonces, pero la regla general es que no da lugar a acción contra terceros, ¿verdad? La nulidad también puede hacerse valer como excepción. La nulidad al mismo tiempo que es acción puede en un juicio hacerse valer como excepción. En un contrato de mutuo es el ejemplo que se pone. El mutuante demanda al mutuario exigiendo el pago de la cantidad del mutuo. El mutuario podría perfectamente poner la excepción de nulidad del contrato del mutuo, alegando que no paga porque el contrato de mutuo fue nulo. Aquí estamos hablando de excepciones procesales, ¿no? Y son aquellos mecanismos de defensa que ejercen las partes en el proceso. Por ejemplo, el demandado ejerce una excepción o ejerce o promueve las excepciones que sean necesarias como un mecanismo de defensa para evitar que prospere la demanda de la persona que lo está demandando. Esas son las excepciones, ¿no? Son como estrategias o mecanismos de defensa que utiliza, en este caso sería el demandado, ¿no? Pero las excepciones las puede utilizar el demandante y el demandado para, en este caso, evitar que prospere lo alegado en la demanda. Bueno, ya son las 8:08. Entonces vamos a ir concluyendo. No sé si tienen comentarios, consultas. El lunes, no, el martes, ¿verdad? El martes comienzan ya las exposiciones, ¿verdad? Y van a pasar los primeros 5 grupos. Van a tener 15 minutos para exponer. La persona que va a exponer, pues, debe estar en condiciones de exponer, ¿verdad? Que no va a estar haciendo examen, que no va a venir manejando, etcétera. Porque es la nota, va a representar al grupo y es la nota del grupo. Pues pueden ustedes elegir 2 personas, ¿no? Siempre y cuando no se pasen de los 15 minutos. Yo, cuando se den ya los 15 minutos, yo los voy a detener. Y así que deben de aprovechar el tiempo que se les va a asignar. Y también, pues, son los primeros 5 grupos. Ya deben de estar listos, ¿verdad? No como me ha pasado en ocasiones anteriores, que grupo 1 y comienzan a hablar y a perder el tiempo. No, aquí son 15 minutos. Estamos hablando 15, 30, 45, 60, 75. Y son 90 minutos de la clase. Básicamente estamos hablando que esos 15 minutos que restan es para pasar lista. Y no las personas que decidan hacer el taller, participar en el taller y quieran, bueno, aprovechar los puntos en esta materia, ahí me hacen el favor de informarme y por correo me envían el reporte que van a hacer. Y los que no, pues pueden utilizar esos 3 puntos en otra materia. Pero la actividad que tenemos ya la teníamos programada, ¿verdad? Antes de que se anunciara el seminario. Pero sí, está muy interesante el seminario. Vaya, entonces no sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Son las 8:10 en este momento. Solamente una cosa que no le escuché. Para esta 5ª unidad va a ser el examen y la defensa de... Sí, solo eso. Solamente eso. Sí, usted solo va a subir la presentación. La El presentación va a representante subir. del grupo, ¿verdad? ¿Cómo es? Sí, sí, una persona la tiene que subir, ¿verdad? Porque si la suben varias, no, ¿verdad? Tienen que ponerse de acuerdo quién la va a subir. La presentación. Yo le voy a habilitar desde el lunes, le voy a habilitar de las 8 a.m. hasta el martes a las 5 para que suban la presentación. Licenciado, buenas noches, disculpe. Ajá. Fíjese,
grupo de nosotros subió la presentación junto con el trabajo de investigación. No, pero olvídese de eso. Eso ya no lo voy a tomar en cuenta. Solo voy a tomar en cuenta el trabajo de investigación, ¿verdad? Para efectos de calificación. El sábado, primero Dios, suba las notas. Hasta el domingo tengo. Van a tener que subirla nuevamente. Bueno, eso les da oportunidad de revisarla y de mejorarla, ¿va? Pues sí. Ok, enterado. Gracias. Sí, yo no la voy a tomar en cuenta al momento de calificar. Solo voy a ver el trabajo, porque es el trabajo el que va a valer los 4 puntos. La presentación va a valer 4 puntos para los que no participen en el seminario. 4 puntos. Y los que participen en el seminario, 10 puntos, porque como es 4 puntos la nota formativa. Bueno, entonces, si ya no tienen más consultas. ¿Usted va a brindar el link del seminario? ¿O yo van a entiendo de que eso de ellos, los coordinadores me habilitan a mí, creo. Sí, así, siempre hacen así. O sea, cuando dan un seminario, me habilitan a mí para que yo pueda. Y yo estoy pendiente, ¿va? Ahí voy, ¿cómo se llama? Cada solicitud que se hace, ahí los voy. Es de 8 a 12. Bueno, entonces, el que, porque según la indicación es 30-70 para el que no, pues sí, no participe en la otra actividad. Pero estamos hablando que es 40-60. Vaya, entonces, no tienen mayores comentarios, pues terminamos, son las 8:13. Gracias por su atención, pasen un feliz fin de semana. Les deseo suerte en las exposiciones y hagan bonitas presentaciones, ¿verdad? Entonces, gracias, pasen feliz noche. Feliz noche, gracias. No, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Fíjese que yo no escuché cuando usted habló de los grupos. Entonces, este grupo es para el trabajo, no es para parcial. No, es que los parciales son individuales. Ah, vaya. Entonces, pero no sé del grupo, entonces. ¿Verdad? No, o sea, ¿cómo que no sabe? Ya va a terminar el ciclo, desde el inicio hicimos los grupos. No, yo estaba ya en WhatsApp, no sé, pero no me he comunicado. Entonces le voy a escribir para que... Bueno, ya esas son cuestiones entre usted y su grupo de trabajo. Sí, tiene razón, ¿verdad? Vaya, Entonces, entonces. gracias.